Muy buenas a todos y bienvenidos a la Psycho Sesión número 5. Estamos hoy, la verdad que estoy muy contento porque hoy voy a traer a un psicólogo, voy a traer a un pana de la psicología, donde al fin y al cabo vamos a descubrir cómo funciona, ¿vale? Todo el tema del mundo de la psicología dentro del ámbito de los esports, dentro de los deportes electrónicos, ¿vale? En este caso concretamente, este psicólogo es del equipo de Guasones, ¿vale? Actualmente compite en Superliga 2, ¿vale? Superliga 2, el Corte Inglés. Y es del equipo de League of Legends, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que todo esto está todo en orden, perfecto. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque al fin y al cabo llevo trayendo estas cuatro últimas, han sido creadores de contenido. Pero también quiero darle otra versión al tema del podcast, porque quiero traer gente, pues también pues, del mundillo de psicología o del mundo de la salud, o de otros, al fin y al cabo, tiene que ver más como por internet, ¿no? O sea, me gustaría que siempre tenga que ver cosas relacionadas pues con el mundo del internet, con el mundo de actual, al fin y al cabo, ¿no? Que todo está tan conectado en redes sociales, todo es vía online, ¿no? Y veréis que el psicólogo de esports está muy enlazado a todo esto. Así que sin más dilación, vamos a dar paso, vamos a quitar la musiquita. Damas y caballeros, os presento al señor Gonzalo Darín, ¿vale? Darín en Twitter, para que todo el mundo lo siga. Y aquí lo tenéis. Un placer que lo tengamos por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Darín. Gonzalo, Darín, ¿cómo quieres que me refiera yo a ti durante hoy? A ver, como prefieras, si quieres te sale mejor Gonzalo, Gonzalo, y si no Darien, pues como tú quieras, a mí no me importa. Es que me sale, al fin y al cabo, por el nombre de Gonzalo. O sea, a mí me Pues, sale Gonzalo, tío. Me pues gusta tu nombre, dale, tío. Lo siento. dale caña, hombre. Si Perfecto. yo a Disgrace y al staff de Guasones y a todo el mundo con el que trabajo le digo lo mismo, que lo que te sea más cómodo, los dos me gustan. Adelante. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo que os comentaba, gente, este es Gonzalo, es Darín en redes sociales, es el psicólogo actualmente trabajando en el equipo de Guasones, equipo de League of Legends de Segunda Liga 2 del Corte Inglés, ¿vale? La segunda división oficial o sea, del League of Legends, del juego de League of Legends. Y bueno, Guasones, al fin y al cabo, es un equipo que está despertando últimamente bastante fandom, está moviendo algo de masas en internet, porque bueno, se está viendo de que es un equipo con bastante potencial, que está dando de qué hablar, que tienen un rollete en redes sociales muy divertido, muy que todo el mundo como que participa, ¿no? O sea, lo veo bastante abierto al público. Y ya fuera de lo que es el equipo, o sea, me refiero a lo que es el equipo a nivel mediático, dentro, a nivel de jugadores, se ven que son unos jugadores bastante competentes, muy buenos, pero como hoy es algo que quería traer desde hace ya tiempo que lo había pensado, pues queremos conocer el staff detrás de un equipo de esports. Y en este caso tenemos a Gonzalo, que es el psicólogo de este equipo. Así que Gonzalo, antes de nada me gustaría pues que te presentases un poquito, quién es Gonzalo y a partir de ahí pues vamos a ir indagando un poquito pues tu historia, cómo decidiste ser psicólogo y cómo acabaste en este mundillo, pero esto ahora mismo es para ti, para que tú te explayes. Bueno, pues nada, lo primero, un placer estar aquí, ¿no? Por la invitación, poder charlar contigo al final, compañeros psicólogos. Siempre es un placer. Además de que, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero para trabajar un psicólogo, sea en el área que sea, incluida la de los esports, lo suyo, aparte de que esté formándose todo el tiempo, sería que esté en constante contacto con otros profesionales, con otros psicólogos. Es una forma de continuar formándonos todo el tiempo nosotros. Pero bueno, ya tendremos tiempo a hablar de eso, sobre lo que decías. A ver, yo decidí estudiar psicología de una manera bastante curiosa, y es que yo era un apasionado en el Instituto de la Filosofía. Sabía que esa carrera, si no eras el filósofo rey hoy en día, no te iba a llevar a ningún lado. Decidí estudiar psicología. Tenía muchas cosas que me gustaban, pero al final decidí estudiar psicología. Y yo sé que cuando terminé la carrera me especialicé en otra área, en psicología jurídica. Estuve un tiempo trabajando Ujú. con personas condenadas por cierto tipo de delitos y tal, en programas de reeducación. Y cuando siempre había tenido, ¿no?, la espinita de que yo toda la vida, desde que era muy pequeñito, había jugado a videojuegos, siempre. Single player,
ya a partir de que yo era adolescente, ya a MMORPGs, a World of Warcraft, eché mucho tiempo, Diablo 2, Counter-Strike, el 1.5, 1.6 en aquel momento. Y era un tema que siempre me interesaba, y antes de que empezaran a salir psicólogos en los eSports, antes de que empezara a surgir, ¿no?, los eSports del videojuego competitivo como tal y tal, yo sí que siempre pensaba, jolín, ¿no habría alguna manera de juntar ambas cosas, ¿no? Videojuegos y psicología de alguna forma. Claro, cuando empezaron a aparecer los eSports, empezó el League of Legends, Season 1, Season 2, yo jugaba Season 1, desde Season 1 a League of Legends hasta la Season 7, he sido un jugador muy activo. Luego, por temas de trabajo, ya no he jugado tanto. Pero sí que estoy siempre al día, ¿no? Pero no he jugado ya de manera tan activa como entonces. Yo era casi OTP Irelia en aquel momento. Ostras, la Era Irelia que lanzaba cuchillas, ¿eh? esa misma. Yo era OTP Irelia en aquel momento. También tocaba un poquito Renekton y Jax y no sé qué más, Vladimir y poquito más, pero era OTP Irelia, básicamente. En aquel momento yo evidentemente no tenía manos como tienen mis players o como tienen pues, gente con la que trabajo. Yo llegué Diamante 5 en aquella época y ya sudando la gota gorda, pero gorda, gorda. Sí, sí. Y nada, con el tiempo, años después de haber estudiado psicología jurídica y tal, sí que empecé a ver, ¿no?, todo el fenómeno de los esports y tal, y yo estudié el máster de psicología deportiva, me formé en psicología deportiva, aquí en Valencia, que es de donde soy yo, y ya orientado directamente, o sea, yo no me cerraba puertas, ¿no?, a trabajar en deporte convencional, pero yo lo estudié ya orientado a que yo lo quería aplicar al ámbito de los esports. Porque había visto también que algunos psicólogos o psicólogas que trabajaban ya en el mundillo, sobre todo, no todos, pero sobre todo, estaban formados en psicología deportiva, Del ¿vale? deporte tradicional, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, me formé en ello. Fue un campo que me gustó muchísimo, la verdad. Todo lo relacionado con juntar salud y rendimiento, ¿no? En el desarrollo de equipos, de jugadores, también de entrenadores y demás. Y después de realizar esa formación en psicología deportiva, trabajé un poquito menos de un año en bádminton profesional, aquí en la ciudad de Valencia, en un club de bádminton profesional. Y en cuanto consideré que tuve un poquito de experiencia ya habiendo trabajado con equipos, ya di el salto rápidamente y dije, bueno, voy a empezar ya, porque es por lo que estudié esto también, al fin y al cabo. Y nada, a partir de ahí ya entré en BC Sports, el club amateur, nada más en su formación en 2020. Y bueno, aquí estamos a día de hoy, en el proyecto, como has dicho tú, en Guasones. Sí, la verdad es que sí que es verdad que cuando yo me metí, o sea, cuando tú te metes en las redes sociales, os metéis en las redes sociales de Gonzalo, ¿vale? Darín en Twitter, pues él tiene puesto por donde ha ido pasando, te tiene puesto como former, ¿no? Algo así, creo que lo tiene Sí, puesto. sí. Porque tú, las funciones que desempeñabas cuando empezaste, ¿qué tipo de funciones, o sea, de qué estábamos, de qué hablamos exactamente? Pero cuando tú empezabas, ya a lo mejor en Guasones cambia, ¿no? Pero Sí, cuando Gonzalo se dice quiero entrar ya dentro de un staff de League of Legends, o sea, sí. o de esports, en este caso League of Legends, Mm, porque era lo que tú te sentías más cómodo. ujú. ¿Qué funciones desarrollabas tú cuando empezaste en este mundillo? Pues en aquel momento era un poco de todo en el staff. Quiero decir, hay que tener en cuenta que generalmente cuando un club se forma, ¿no? O desde el amateur, lo que sea, Ujú. con pocos recursos, etcétera, etcétera, generalmente hay que cubrir espacios, es decir, los espacios que hace falta cubrir en el club. Pero yo lo que hacía sobre todo en BIS, junto con mi compañero en aquel momento, Bastinazo, que éramos los dos que formábamos el staff en BIS, yo hacía sobre todo de dotar, o sea, crear estructuras, es decir, vamos a poner como funciones de manager, vamos a poner tales días de hablar con los jugadores, vamos a poner tales días de entrenamiento, a tales horas, manager y sobre todo la parte también de Bastinazo se dedicaba a la parte más de in-game, es decir, todo lo que tenía que ver con entrenar el equipo en fundamentos de juego, en microgame, en macrogame, y yo me dedicaba sobre todo a gestionar el grupo. Yo era un perfil más bien por la necesidad del equipo, pues era Sí. un perfil más bien de organizador, manager y también de establecer rutinas de juego y antes de competir también.
Es decir, todas estas cosas, lo que decimos, ¿no? La concentración, la motivación no vienen de nada. Hay Claro. que trabajarlas. Entonces, era una manera de trabajar antes de los partidos y antes de los entrenamientos todas las rutinas que nos van a llevar a tener un rendimiento más aceptable o un rendimiento mejor cuando vayamos a competir. Vale, perfecto. O sea que ya veo que al fin y al cabo esa creencia de que el psicólogo al principio parece que hace de todo es porque al fin y al cabo yo noto que lo que es la tarea no está como preestablecida. O sea, no hay como una tarea del psicólogo que es en plan única y exclusivamente del psicólogo ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que Sí, sí. el psicólogo, al menos dentro del mundo de los deportes electrónicos, aún está como que toca muchos palos que se consideran pues dentro de que alguien formado en psicología pues debe de poder cumplir, ¿no? En plan, pues tema de la motivación, tema pues de habilidades psicológicas, también te puedes encargar incluso, ¿no? De cosas de, por ejemplo, de hábitos, ¿no? Sí. Junto que, a ver, si estás en un equipo amateur, quizás sí que a lo mejor, obviamente, no se cuentan con formadores físicos o nutricionistas o tal cual, pero entonces, si estás en un equipo amateur, por ejemplo, empiezas en un equipo amateur, el mismo psicólogo que tiene, considero, porque yo, por ejemplo, también hablo de mí, yo en mi caso me gradué también en psicología con mención en clínica y estoy actualmente, me falta solo prácticas y el TFM para tener el máster del deporte, de esa Mm, psicología del deporte, pero me veo también, pues eso, ¿no? Con suficiente bagaje de cosas sobre hábitos de salud, sobre sí. clínica. Y es como que con todo esto que tú tienes en tu mochila, ¿no? De tus Ujú. conocimientos, pues dentro de un equipo donde ya te digo que cuentan, que sí, bastante que cuentan, ¿no? A veces con el psicólogo, porque a veces Sí, normalmente incluso el coach o el head coach ya hace de todo, pero si cuenta sí. con el psicólogo sí que se debe de encargar, pues eso, apartado psicológico de habilidades, de motivación, de hábitos saludables, de tener al equipo que no se pasen de la raya y con algo de disciplina, ¿no? Sí, exacto. Todas esas cosas también las he trabajado yo, por ejemplo, en BIS. O sea, las he trabajado, he gestionado el grupo en determinadas ocasiones. O Ujú. sea, quiero decir, hay que tener en cuenta que a medida que un equipo, es decir, si entras en un equipo a lo mejor más grande, con más estructura ya, tal vez tenga los roles más definidos Claro. y igual tienen más claro qué es lo que quieren del psicólogo, independientemente de que tú después puedas aportar más cosas también, que siempre suele ser así, ¿eh? Claro. O sea, incluso equipos grandes, ¿no? Que sí que tienen varias personas en staff, pues yo que sé, pueden tener head coach strategic, incluso alguno un fisio, performance coach. Normalmente, esos equipos, si ya tienen más claro qué es lo que quieren del psicólogo y de qué manera lo quieren, más o menos, eso no suele ser tan claro de qué manera lo quieren, pero sí que es verdad que tú vas a hacer eso de la mejor manera que puedas y también vas a aportar otras cosas. Entonces, eh, normalmente siempre vas a aportar más y cuando estás en un club más pequeñito o un club amateur, sí que hay más espacios que cubrir. Entonces, tu rol va a estar menos definido y vas a tener que ocuparte más tú sobre cuáles son los espacios que vas a cubrir, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Incluso, seguramente en un club amateur, a veces en un profesional también, pero vas a poder también contribuir a que se puedan segmentar y definir mejor los roles. Es decir, pues mira, vamos a hacer esto, igual está... y a lo mejor no de manera directa, pero sí de manera más implícita, igual Ujú. puedes contribuir a que se asume que tú vas a hacer ciertas cosas, el head coach va a hacer otras, ¿sabes? Y de esta forma, y también puedes contribuir, no siempre contribuyes de manera directa, a veces de manera indirecta también, que es un trabajo que a mí me gusta mucho, también con los Mm. jugadores. Me gusta mucho el trabajo indirecto, porque cuando tú das una instrucción a alguien, por ejemplo a un jugador, Sí, el jugador lo puede ver como, seas quien seas, puede ver, bueno, este que me dice a mí, pues yo haré lo que quiera o lo que sea, ¿sabes? sí, Pero cuando tú parece que das mensajes sin que parezca que los des, por ejemplo, tú le puedes dar un mensaje a un jugador a través de su entrenador, sin que el claro. jugador lo sepa. Ujú. Tú puedes dar un mensaje a un jugador sin que parezca que se lo estás dando, a modo de preguntas, por ejemplo. Ujú. Haciéndole preguntas lo puedes ir llevando hacia donde quieres, que es lo que se llama coaching, ¿no? Sí, Pero cuando eso pasa, también es más fácil que el jugador viva esa decisión o esa instrucción como propia y entonces pueda implementar eso que le estás pidiendo. Por ejemplo, que haga cierta rutina de estiramiento o lo que sea antes de jugar un partido.
también es mucho más fácil que así Sí. lo hagan, ¿sabes? Vamos, lo que has dicho tú es con lo que nos tenemos que quedar, yo creo que es que con clubes pequeñitos vamos a tener más tareas y más por definir sobre qué vamos a hacer nosotros, los psicólogos. En clubes más grandes, en poquitos clubes más grandes, hay clubes grandes que igualmente vas a tener que definir mucho. En algunos clubes grandes vas a tener más claro lo que quieren de ti Ujú. y entonces vas a poder hacerlo de manera más clara, aparte de lo que puedas aportar tú. Perfecto. De hecho, incluso esto de cuando se empieza en un equipo pues, más chiquitito, ¿no? Con menos recursos, el hecho de tú tener que definir muchos roles y al fin y al cabo tener bastantes más tareas, a mí, por una parte, me gusta porque, claro, o sea, al fin y al cabo, no nacemos ya profesionales ya de psicólogos de eSport y ya sabemos perfectamente lo que hay que hacer. O sea, tenemos que conseguir algo de experiencia y tenemos que ver Ujú. si, bueno, pues cómo nos desarrollamos con los jugadores, cómo nos desarrollamos con el staff, ver qué técnicas funcionan más, qué técnicas funcionan menos. Ujú. Entonces, en un equipo que te dejan más libertad porque dicen, bueno, tú eres el psicólogo, tú eres el experto, usted dirá, señorito, y nosotros vamos viendo y haciendo. Perfecto. Ujú. Es como que te da un amplio abanico de decisiones y yo creo que ahí, ¿no? Tú mismo puedes ser el que decida con qué cosas continuar adelante, en plan, esto veo que funciona, pues en plan, realizo este tipo de discursos o ejercicios para motivación, o veo que cuando hablo de cosas de comunicación o cohesión, pues el equipo está atento y se interesa, o por ejemplo, si hablo Ujú. de algo de nutrición, normalmente no, o algo relacionado con, no beban tanto energeti, me mandan a freír y entonces pues Claro. intento evitar eso, ¿no? Me Ujú. refiero, como que puedes empezar a ver los intereses del equipo y vas como tanteando el terreno, vas ahí tocando todos los botoncitos y ya luego cuando sabes qué cosa hace cada botón, pues ya sabes bien cómo llevarlo, ¿no? Claro. Luego, entonces tu paso, Gonzalo, cuando saliste bueno, de Viz Sports, no sé si pasaste Ujú. por algún otro equipo, ¿cómo fue, o sea, cuando ya saliste de ese apartado más amateur, cómo Ujú. fue que Guasones en este caso contactara contigo o cómo fue que... Porque al fin y al cabo también esto para los psicólogos es algo Ujú. importante, ¿no? Porque, o sea, me refiero a los psicólogos sobre todo que quieran dedicarse a esports. El tema Ujú. de esports es una modalidad de deporte que es muy novedoso, donde se mueve todo por redes sociales. O sea que ya tenemos que tener claro que lo primero que hay que hacer es ser activo por redes sociales, o al menos en un 80%, ¿no? En Sí. moverte, hablar, conocer, preguntar, enviar correos, autocandidatura, tal. Y quién sabe, ¿no? Porque también es eso, como también es una cosa aún no muy explotada, pues Ujú. pueden de momento parar a echarte un ojo si te ven que te mueves y tal, a lo mejor te hacen alguna entrevista, quién sabe. Pero Sí. entonces, me gustaría conocer pues ese proceso, que si hubo algún Ujú. tipo de proceso o cómo fue de cómo ya Gonzalo pues se le contacta a Guasones o la vía de que Gonzalo pues Ujú. que un equipo de segunda división diga, oye, me interesas como perfil de psicólogo. Ujú. Pues básicamente, lo primero es lo que has dicho tú, es decir, pero yo esto lo veo, esto es para cualquier psicólogo, en este caso del deporte también, ¿eh? O sea, Ujú, si tú quieres trabajar, imagínate, ¿eh? Si yo fuera una persona que me encanta, por ejemplo, el tenis y quisiera trabajar con tenistas, tendré que preocuparme, o bueno, o de ocuparme, no es preocuparme, pero es de ocuparme ujú, en integrarme en los ecosistemas del tenis, es decir, en interesarme por el tenis, por las personas que juegan a tenis y por los ámbitos y los contextos donde se juega a tenis, claro. porque es básicos. Lo primero es, veremos hasta qué punto, ¿no? También tiene que ser congruente con la marca que tú quieres dar a tus potenciales clientes, equipos a los que te quieres acercar y demás, pero mimetizarte con ellos. Es decir, si yo quiero trabajar en League of Legends o en esports, tendré que hacer cosas que me acerquen a ellos. ¿Y cuál es? Pues conocer bien, empaparme de todo el ecosistema. Y una cosa de ese empaparse es ser activo en redes sociales, eh, conocer los códigos, ¿no? La jerga que se utiliza aquí, por supuesto, hombre, yo en parte la conocía porque yo era muy aficionado a los videojuegos también, pero estar siempre en constante contacto con eso. Y eso yo ya lo empecé a hacer cuando entré en BIS. Entonces ha Ujú. sido un trabajo constante. O sea, constante todo el tiempo, estar activo en redes, sobre todo en Twitter, es la que he utilizado yo. Y,
Y luego cuando ya terminé en BIS, estuve terminando un trabajo de investigación que estoy pendiente de publicar también, que es sobre el rol del psicólogo Oh, qué bien, en los equipos de esports. qué bien, qué bien. Y entonces estuve ahí en un impasse terminando ese trabajo de investigación y cuando se anunció que iba a comenzar Superliga Segunda División del Corte Inglés, ¿no? La LVP2, sí que decidí buscar oportunidad en algunos de esos clubes. Entonces me presenté por correo electrónico y por redes a algunos de esos clubes. Ah, muy bien. Entonces, claro, en ese caso, Guasones, por lo que sea, pues capté la atención de Guasones o le pudo interesar mi perfil y así fue como Guasones contactó conmigo y decidieron contar conmigo para el proyecto de este año. Qué bien, o sea que al fin y al cabo es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, interesarse en el ecosistema, mimetizarse y como es un mundo totalmente electrónico, pues vía de contacto, totalmente todo electrónico, interesarse, ver que estás atento, ver que entiendes del tema y al menos Sí, así logras captar la primera parte de la atención y luego, si pues se miran tu currículum y casas con quizá lo que están buscando, oye, pues quizá haya suerte, ¿verdad? sí, sí. Completamente. Desde luego, si no lo intentas, es un cliché, pero es verdad. Si no vas a llamar puertas o no vas a interesarte si no tienes cierto nombre, no van a venir a ti. Otra cosa es que seas alguien competente y con cierto bagaje detrás y tal. Ahí pueden venir a por ti, pero si no, es difícil. Tienes que Claro. ser tú el agente activo, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, no. Opino exactamente igual, ¿eh? O sea, de hecho, yo durante pues, el estudio del máster y desde que me decidí también dedicarme a todo esto, todos los profesionales, ya no solo de psicología, sino, o sea, personas, pues del mundo de los esports, por ejemplo, como Anouk, ¿vale? Anouk, que es Mm, una gran referente de los esports. Ella misma siempre dice que es que, o sea, da igual de qué apartado, departamento seas, incluso ya sea ujú, marketing o dirección de empresas o lo que sea, tienes que ir a donde, o sea, donde tú quieras meterte, tienes que ir a tocar la puerta, decir, hola, buenas mm. tardes, soy tal. Y Sí, ya depende pues de tu calidad de comunicación o tus habilidades, si el equipo en cuestión mínimamente les interesa algo, ya pasará, pero eso es como todo, ¿no? Como en todas las claro, empresas del mundo. Es decir, tú mandas 100 currículums de lo que sea y si te llama alguien será porque quizás les ha interesado, pues esto es lo mismo, solo que aquí claro. entra, pues, ¿qué entra? Pues que nosotros somos personas que ofrecemos un servicio, sobre todo enfocado en el bienestar y el rendimiento de deportistas Mm, y pues va enfocado pues, a equipos donde tengan un proyecto a futuro pues, de conseguir logros o de tener un equipo competente que sea capaz de, si no de subir de división, que se mantenga, pues claro. perfecto. O sea, al fin y al cabo, vamos, ¿qué opino yo? Yo no tengo mucha idea de cómo funciona en sí un equipo barra empresa, pero entiendo Ujú, que mínimamente es querer mantener los integrantes del equipo y staff pues en unas condiciones de bienestar y que también, obviamente, dentro del bienestar, pues eso, ¿no? Que den un rendimiento aceptable, ¿no? Que obviamente no es en plan, tiene un rendimiento X, viene un staff y de repente se empieza a perder todo tal, se puede hacer una evaluación de qué está pasando, pero tampoco buscan eso, ¿no? Buscan que haya pues ese equilibrio de bienestar, pero que también, al fin y al cabo, el equipo de esports es una empresa, buscan algún tipo de, ¿no? de retroalimentación, ya sea porque hacen contratos con marcas de tienes que ganar X tanto o tienes que hacer tal cosa y deben de sacar algún tipo de win, ¿no? sí. Pero lo que sería como el deporte en sí, si este lo traducimos al deporte tradicional, ¿no? Pues la Ujú, figura del psicólogo que busca, busca eso, el bienestar del deportista, que tenga un rendimiento óptimo ujú, y bueno, y ayudarle pues, en sus diferentes etapas, ¿no? exacto. Y de hecho, Gonzalo, hay una cosa que a mí me interesa mucho, esto lo he hablado poco, porque al fin y al cabo, o sea, se habla mucho en el deporte tradicional, ¿vale? Que es las fases de los deportistas, ¿no? Hablamos de que en los deportes encontramos las diferentes fases, como la fase de iniciación, ¿no? Cuando son los niños Ujú, que son pequeñitos y los apuntas a una escuela de fútbol. Luego ya ujú, son juveniles junior. Luego ya son, pues si se hacen profesionales, pues son profesionales, vamos a dejarlo así, ¿no? ujú, Profesional, semiprofesional. Y luego está pues el apartado como de retirada de que, bueno, que ya digamos como que la típica frase de ya estás viejo para el deporte de competición de alto extremo, de alto rendimiento, exacto. y tienes que proceder a hacer como pues, la retirada, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, cuando comparamos y cogemos los esports, vemos que el propio esport como deporte, en comparación con los demás, realmente es un bebé.
O sea, Sí, sí. como no tiene más bien nada de historia comparado con los deportes tradicionales, vemos que dentro de lo que acabo de comentar ahora, no tenemos el apartado de escolar, o sea, de escuela de deportes electrónicos, y el apartado de retirada, ahí hay algo que aún, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tampoco se habla Sí. demasiado, pero Hay mucha tela que cortar ahí, sí, hay sí. mucha tela que cortar, pero obviamente ahí hay cosas de, pues, bueno, o sea, podemos ponernos en mente de jugadores muy potentes que hablamos de que, bueno, ¿no? De que jugaron la Season 1, Season 2, por ejemplo, de League of Legends, que ya hace, pues, 6 seasons que ya no compiten y han tenido que... Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Maca Maca, barra baja por esa suscripción. Un 1981 besito, apoya la muchísimas gracias. psicología con una sub. Y lo que me Papi. vengo a referir es la retirada para personas que juegan este tipo de deporte. O sea, no está para nada. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo diría? En plan, con el punto de vista de la psicología o de la salud mental. Es decir, un jugador que ha estado compitiendo dice de repente, bueno, me retiro. Y es como que, bueno, o sea, ya está, no tiene ningún tipo de apoyo ni de, como diría yo, de servicio a la que se pueda aferrar para ayudarle a llevar a lo mejor ese evento, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, porque sí. nos enseñan en deporte tradicional que la retirada para deportistas, por ejemplo, de élite, ¿no? Mm. Pues tienen un proceso que les ayudan a... que a veces tienen tales rutinas puestas en la cabeza que cuando ya dejan de competir siguen haciendo esas rutinas aunque no tengan sentido, o sea, es un proceso de adaptación, pero estamos hablando que jugadores profesionales también de esports, donde también en su momento eran de los que tenían que jugar 14 horas casi todos los días, o sea, una barbaridad, Sí. con unos desajustes de horario, de comidas, de sueño, y de repente se quitan de la competición porque, bueno, no quieren competir más o están mayores o los mismos equipos ya están optando pues, por otras personas que son más Mm, jóvenes y tienen más futuro, mm. y esos mismos jugadores veteranos pasan a, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, si no tiene, por ejemplo, lo que llamamos también en psicología, lo que llamamos carrera dual, ¿qué Mm, es lo que tienen? A lo mejor algunos hacen streamers, mm. pero si no son streamers, ¿qué tiene? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí, sí, ¿qué hay después de la carrera de un deportista de esports? Es claro. algo que como el deporte es tan joven, aún no Mm, estamos viendo casos de a lo mejor decir, hostia, este jugador parece que está fatal desde que de esto porque no ha tenido ningún tipo de apoyo. Pero antes de que salga una noticia de estas, nosotros como profesionales tenemos que estar ahí, tenemos que estar atentos, ¿no? A este tipo de cosas para intentar evitar que surjan problemas, ¿no? Al fin y al cabo. Es sí. como que, bueno, pues yo me imagino XPeque porque no sé si, o sea, la leyenda, ¿no? De XPeque, pero es un hombre que ya no compite, Mm, hace su streaming, no sé qué está haciendo más, y también tiene su trabajo convencional, pero si ponte el caso de que XPeque desde que dejó de competir hubiera ido a peor o hubiera ido mal o lo que sea, ostras, pues hubiera claro. hecho un poco de revuelo, ¿no? Diciendo, hostia, mira, la carrera de un deportista de esports, cuando se acaba de competir, se va al garete, ¿no? Sería como Sí. que daría que hablar, ¿verdad? Fíjate que hay equipos de. Yo sé uno porque sí, o sea, pues porque el psicólogo que trabajó allí ha sido profesor mío, entonces conozco más ese contexto. Hay un equipo de fútbol, por ejemplo, el Atlético de Madrid, por Sí. decir uno, que en su día, no sé si ahora se mantiene tanto ese proyecto, pero toda la academia del Atlético de Madrid tenía un proyecto bastante potente de psicología deportiva, donde los jugadores, al mismo tiempo que se profesionalizaban, ¿no? Ujú. El proceso de tecnificación, donde los jugadores empiezan dan el paso, ¿no? Desde el amateur hacia el profesional ya. Ujú. También estudiaban, o ya sea FPs, algunos carrera, etcétera, se formaban, ¿no? Tenían un plan B, ¿no? Tenían un Claro. plan B. Y hay algún equipo de eSports concreto que ha implementado algún plan de formación o alguna estructura similar, pero es algo muy necesario porque, quiero decir, ¿en qué momento va un jugador a hacer el proceso de retirada, ¿no? De transicionar, de ser un jugador profesional a otra cosa que va a ser en su vida? Es decir, Ujú. porque Exacto. si algo tiene la vida es que nada es constante para siempre, todo Para es nada. cambio, ¿no? Entonces, cuando un jugador de eSports, de League of Legends, por ejemplo, va a ser profesional hasta que lo sea. En algún momento dejará de ser un jugador profesional. ¿Qué ocurre con esa, diría yo, importante mayoría de jugadores
que no han tenido un plan B o ni siquiera se han pensado o les han hecho que piensen en ese plan B que van a tener que tener cuando se retiren. Si ni siquiera han pasado por un proceso de iniciación, Claro. como puede haber en el fútbol, en el básquet. O sea, nosotros estamos en pañales aquí. Ni siquiera han pasado un proceso de iniciación. ¿Cómo van a transicionar correctamente de su vida profesional a lo que sea que hagan después? Porque lo ideal es que cuando aún estás siendo profesional, estés pensando y llevando de manera paralela, planeando cuál puede ser el momento de tu retirada, o sea, qué vas a hacer en el momento de tu retirada y preocupándote de construir eso también al mismo tiempo que te estás construyendo como jugador profesional, estás construyendo cuál será tu proceso. Como aquí todo es tan rápido y hay Claro. tan poca estructura aún, eso normalmente no se hace. Hay jugadores que han sido asesorados o que por casualidad ellos han comenzado proyectos de streaming, etcétera, etcétera, y por casualidad han transicionado correctamente hacia ser streamers o han transicionado correctamente a ser coaches, a ser entrenadores. Entonces, eso se ha dado, pero en mi opinión, se ha dado más bien por casualidad. No es porque un club o una academia, o lo que sea, ¿no? Una academia de un club haya trabajado con ellos eso. Y claro, cuando no trabajas algo, te puede salir bien de casualidad o te puede salir mal. Y ya está. Y esa es una de las cosas, de las muchas cosas que hay por cubrir aquí. Sí. Está clarísimo, sí, sí. Vemos que al fin y al cabo, al menos cuando estamos dentro, ¿no? del mundillo, ya sea trabajando más arduamente o incluso más desde fuera, pues recopilando información o por lo que nos van diciendo, nos van contando, lo que vas escuchando, o sea, es innegable de que estamos en un punto, pues, o sea, bastante inicial. Y incluso a veces me da pensar que es como bastante burbuja, porque es como cuando está tan inicial y hay tantísimo interés desmesurado, pero al fin y al cabo yo también creo que, claro, es que falta pues ese apoyo más gubernamental, ¿no? Pues que pues ese apoyo para los más peques que también quieren hacerlo, también falta un poco de proceso de adaptación social, ¿no? De que la misma sociedad diga que deje de ver según qué juegos como jueguitos y que según qué juegos como deporte. Me refiero, porque, claro, también es como, es que mi hijo juega al fútbol, le gusta jugar al fútbol y será futbolista. Pero el padre no piensa cuando su hijo juega al League of Legends, hostia, mi hijo puede ser pro player del League of Legends. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, los hay pocos, los hay muy Los hay muy pocos. poco. Entonces, pero también, ¿a qué se debe todo esto? Pues a esto, que estamos. Mira, haciendo una comparativa de videojuegos, estamos en un early game, muy early game. O sea, Sí, sí. acabamos de empezar la partida. O sea, acabamos de empezar la partida de decir que los esports es totalmente un deporte comparado como los deportes actuales. Me refiero, ¿es un deporte? Por supuesto que es un deporte. Yo lo que me vengo a referir que es un deporte, o sea, asentado, con las bases iguales a los de deporte tradicional. Esto a día de hoy todavía no lo podemos decir porque siguen habiendo muchos desajustes a nivel de regulaciones, muchas fallas de ese tipo de cosas, ¿no? A nivel Sí. iniciación, a nivel de retirada, incluso al nivel profesional, o sea, porque mismas personas con las mismas características profesionales en un club tienen X cosas, en otro club tienen otras. El tema de las ligas también va todo por tema dinero, no es una especie de puntuación 100% tal. Claro. También entiendo que al fin y al cabo los esports, la propiedad intelectual del deporte la tiene una empresa, es decir, la empresa dicta, entonces la empresa, si la liga va por dinero, ¿no? Es algo que, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Claro. A no ser que el Los gobierno... publishers, claro, los publishers ahí tienen mucho que decir, porque en los deportes no hay nadie que tenga la propiedad intelectual del deporte en sí. Pero Claro, aquí hay, claro, el título del videojuego, por ejemplo, Riot, no hay más. O sea, es el propietario intelectual de League of Legends y entonces todo lo que se haga competitivamente de manera oficial sobre League of Legends tiene que pasar por Riot, sí o sí. Eso no pasa. No hay un propietario intelectual del juego de fútbol, por ejemplo, por decirlo de exacto. alguna manera, que mande sobre todo lo demás. Entonces, eso está ahí y por eso el tema de que ni siquiera sabemos si en el futuro se reconocerá como tal, como deporte los esports o algún videojuego en concreto o no. Lo que sí que puede ser más probable es que como área de rendimiento que es y como masas que cada vez mueven más, Ujú. pues sí que se pueda prestar más atención a nivel institucional y a nivel gubernamental. Que se le etiquete como deporte o no, pues no lo vamos a saber. A lo mejor depende de la época incluso, que a veces Claro. se hable
sobre deporte, por ejemplo, en League of Legends en algún momento y en otros no, de momento no lo es, pero a lo mejor, y probablemente a lo mejor más adelante lo lleguemos a entender así, igual ya ni es importante, no llega a ser en ningún momento importante que se le llame deporte o no, sino pues lo que genera la actividad, lo que se disfruta con ella, etcétera, etcétera. Al Claro. final, para nosotros como profesionales, por ejemplo, psicólogos, que sea deporte o no no es tan importante. Tenemos que conocer los entresijos de la industria, el perfil concreto de los jugadores, porque a nosotros lo que nos interesa es hacer bien nuestro trabajo, que es el orientado a la salud, optimizar rendimiento, desarrollar equipos, desarrollar jugadores, desarrollar entrenadores de la mejor manera posible. Por eso, siempre está el debate ahí del deporte o no deporte, pero muchas veces, al final, yo creo que llegaremos a un punto en que no será tan importante. Igual llega un punto en que el límite entre deporte y no deporte es tan difuso que al final sí que lo es y ya está, no lo sabemos. Sí. Sí, quizá a lo mejor no ofuscarnos tanto, ¿no? En lo del deporte y literalmente solo centrarnos en, pues, en disfrutar de la actividad que se realiza, de ver que pues, todas las personas que están poniendo esas ganas y motivación en querer pues, participar, en querer mejorar, bueno, o sea, no podemos negar que aún así, dentro de lo que son los esports, se cumplen premisas de lo que es para generar un deporte, que es pues, lo de la competitividad, lo de que se puede hacer tanto aunque sea por equipo individual, o sea, hay unas premisas mucho más claras, o sea, que se comparan con el deporte y se cumplen más bien todas, que por eso podríamos decir que se acerca más a deporte, pero en vez de quedarnos en verdad en esa lucha, sino nosotros como profesionales, pues ofrecer a los equipos, ¿vale? Si son equipos, hay gente que dice, son equipos, pero en verdad son empresas porque es todo de pasta, dinero. Bueno, pero eso es como todo, o sea, eso es en general como todo. O sea, los mismos equipos de fútbol son X, pero ¿qué tienen detrás? Pues multiempresas, con multipatrocinadores, con dinero por ahí, contratos, cláusulas y lo que te puedas imaginar. Pues claro, si no hay dinero no se va a mover. Eso es así. Eso la gente lo tiene que tener claro. Quiero decir, para que haya espectáculo y para que haya competición, tiene que haber dinero. Eso la gente lo tiene que tener claro siempre. Claro. Y si no hay dinero, es la pachanga de toda la vida. O sea, sí. el jugar en la puerta de tu casa a la pelota o echarte un lolete en tu casa por la tarde después de venir del cole. Claro. Esa es la pachanga del eSport, echarte una partidilla. La gente, para que lo entienda mejor la comparación de deporte y eSports, habría los deportes que por características más se parecen a los eSports. Podríamos hablar, por ejemplo, que sí que están reconocidos como deportes y como deportes olímpicos. Algunos no, otros sí, pero como deportes como tal, son el ajedrez, por ejemplo, el tiro con arco, son deportes que digamos, el componente físico, tú no tienes que moverte mucho para jugarlo. Claro. Entonces, lo que yo siempre digo, si no hay movimiento, pero están pasando cosas, es que las cosas están pasando en otro lugar y sobre todo están pasando aquí. Claro. Eso es lo más importante. Es ajedrez, tiro con arco, donde la coordinación, igual que cuando practicamos mecánicas en un videojuego, es tan importante, la coordinación visomotora y tal, este tipo de cosas, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Todas estas cosas se parecen mucho, es lo que tienen en común la parte mental del ajedrez, la coordinación visomotora y la concentración del tiro con arco y sobre todo uno que no está reconocido, creo, como tal como deporte, pero que no, sinceramente no llego a entender mucho por qué, porque es muy similar a un tiro con arco, es por ejemplo el motorsport, el Fórmula 1, MotoGP, porque ¿qué diferencia hay? Que la tecnología sea estirar una cuerda, ¿vale? Y tensar un material para disparar una flecha, lo que sea, o que la tecnología sea pulsar un acelerador, un freno y entonces el vehículo que tú llevas haga una acción, ¿no? O haga otra. Exacto. Al final es tecnología. Y lo mismo diría yo con esto. Pero sí que es verdad que si nos ponemos estrictos con las definiciones, pues no se cumplen como tal. Yo te digo, son debates que lo que hay que buscar son los puntos en común. Sobre todo a mí lo que me interesa y lo que con los psicólogos que he hablado, lo que nos interesa es esos puntos en común, que son muchísimos, que nos llevan a poder trabajar la salud, el bienestar y el rendimiento de jugadores. Al final, poder aportar a los equipos de eSports siempre. Efectivamente. Incluso lo que has dicho ahora, por ejemplo, del tema del motorsport, o sea, a mí también me parece que es un deporte, pero que es tan mental, porque luego siempre se me viene a la mente el vídeo ese de Fernando Alonso haciéndose con un ejercicio de visualización,
O Ujú. sea, con los ojos cerrados se Es hacía famoso, sí. el circuito entero, no me acuerdo qué circuito era porque yo no soy muy seguidor de la Fórmula 1, Ujú. pero que se hacía, o sea, con los ojos cerrados el tío se Sí, hacía sí, el sí. circuito, o sea, mentalmente en su cabeza visualizaba, claro, pero porque es que tiene sentido, o sea, con un coche a 300 por hora, joder, es que ¿cómo leches eres capaz de, o sea, lo que es el tiempo de reacción y la Claro, física de la reacción, si tú tienes que reaccionar al mismo momento que lo ves, no te daría tiempo. Todos los de Fórmula 1 se estrellarían. ¿Qué es lo que sí, hacen? sí. O sea, a utilizar la mente, o sea, literalmente aprenderse mediante visualización y muchísima práctica todos los circuitos, se lo saben de memoria y se hacen un mapa mental y gracias al mapa mental, pues ya solo lo único que tienen que hacer, lo único, entre muchas comillas, pues es el ocuparse pues de a ver si pueden adelantar, si pueden hacer esto correcto, más o menos, que tiene todo el equipo detrás, Claro, pero también se basa en eso, o sea, ¿qué movimiento tiene? Sí, y mucha fuerza G y lo que tú quieras, claro, porque joder, pasa 300 por hora, claro, no estás sentado en una silla a 0 por claro. hora, ¿no? Pero, pero claro, o sea, todo, o sea, su cabeza va más rápido que el coche. Claro, además, lo que tiene sentido desde el punto de vista psicológico, que tiene todo el sentido del mundo, es que ellos, como se aprenden todos los circuitos, se aprenden cuándo deben bajar de marcha, cuándo deben subirla, en qué Mm, momentos frenar, en qué momentos no frenar, todo eso se lo aprenden, tiene todo el sentido del mundo, porque luego, digamos que eso es lo que pueden tener bajo control antes de realizar lo que es la carrera en sí, ¿no? sí. Ya la carrera oficial. Entonces, si tienen todo eso automatizado y aprendido, Ujú, entonces se van a poder ocupar de lo que no pueden tener bajo control todo el tiempo antes de competir, que son adelantamientos, dónde van a estar colocados los rivales, ¿no? A qué ujú. velocidad van a ir los rivales. Esas cosas no las puedes llevar aprendidas de antes. Puedes llevar aprendidas líneas generales de actuación. Pues mira, si veo que este va más despacio, o sea, le puedo pillar el rebufo y entonces adelantarlo, pero cada carrera es un mundo, igual que cada También, partida de LOL es un mundo, ¿no? claro, claro. Entonces, tú tienes que llevar bajo control todas estas cosas, es decir, saberte las curvas, cómo cerrar cada curva, en qué momento aparece, cuánto tiempo voy a emplear en esta recta, cuándo pulsar el DRS, todo, 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 todo. Y entonces en carrera te podrás ocupar de cuándo adelantar, de cuándo entrar a boxes, que eso también está preparado normalmente, a veces hay que Claro, claro. improvisar un poco, pero todas estas cosas. Sí, sí, es que lo veo súper mental. O sea, cuando he dicho Sí, eso, que me he acordado, digo, si es sí, sí. que si hablamos de cosas mentales, tenemos una lista, ¿eh? Para decir cosas Sí, sí, de... sí. Luego, Sí, otra sí. cosa que me interesa conocer, ya que tú estás dentro de, pues eso, ¿no? De un equipo de segunda división, de que como Guasón es un equipo bastante potente. Yo quisiera saber, ya que estás ahí dentro, por al fin y al cabo, cuando hablamos de diferencias entre equipos, ¿vale? Sí, Ujú, hemos dicho que para subir de divisiones ya según qué puntos, bastantes veces tema dinero o X cosa. Bueno, pero ujú, me refiero, a veces, vale, aunque sea por tema dinero, si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Gonzalo, ujú. ¿tú me podrías decir si de verdad existe una diferencia sobre la micro, la macro de los equipos? Por ejemplo, pues de un equipo de Circuito Tormenta, Liga Nexo, SL2 o SL. Es decir, podemos hablar de diferencias por, o sea, si lo vemos todo como una escalerita, en plan diferentes niveles, Sí. lo que está dentro de cada escalón, hablamos de que hay realmente, por ejemplo, de un escalón a un escalón, una gran diferencia que se debe de combatir para poder de verdad subir el escalón. ¿O hay otros factores que actúan dentro de los equipos? O sea, porque a mí, por ejemplo, me da la sensación de que sí, obviamente tiene que haber diferencia, porque uno de circuito de venta no puede quizá llegar a competir a uno de Superliga, pero claro, esa es la definición del más bajo al más alto. Pero yo, por ejemplo, veo que muchos equipos de SL2 Ujú. podrían estar bastante bien en SL y muchos de SL podrían también estar en SL2, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ¿cuándo podemos decir que un equipo está preparado para la primera división? O sea, ¿en qué cosas nos debemos de fijar? ¿O qué crees que tú al estar dentro puedes decir que este equipo estaría preparado para la primera división? A ver, para mí, ¿vale? Son Sí. varias cosas. Es decir, para mí, lo primero es que yo creo que sí que hay diferencias, ¿no? Entre los diferentes escalones. Y lo que pasa es que dentro de cada escalón, por ejemplo, dentro de SL o dentro de SL2, sí que también hay bastantes diferencias entre equipos. Y ya no estoy hablando solo de nivel, sino también en el propio funcionamiento, en cómo se preparan, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, ¿vale? Ujú. Al mismo nivel, lo que considero es que al mismo nivel de haberte ocupado por tener un proceso adecuado para fichar
los jugadores, ¿no?, que quieres tener Sí. para poder alcanzar el objetivo que sea que quiere tener. Por ejemplo, si en SL2 yo tengo un objetivo para ascender o para top 3 o lo que sea, lo primero de todo, por supuesto, va a ser que yo genere un proceso de fichajes, ¿vale? Donde yo pueda, ya sea de manera explícita o implícita, pero que generes un proceso donde puedes encontrar lo que quieres encontrar. Es decir, los jugadores que quieres encontrar. Y aparte de eso, que igual es antes que eso, pero para mí sería antes que eso, tienes que asegurarte de coger el staff que creas que puede desarrollar tu equipo de la mejor manera posible. O sea, los proyectos, aunque fiches lo mejor de lo mejor, de los mejores jugadores que puedas fichar, los proyectos donde no hay un staff competente no los puedo compartir. Porque creo que un equipo con los mejores jugadores posibles no es posible que se autogestionen, al menos en niveles altos de profesionalización. Tú no puedes decirle a un equipo de 5 jugadores o de 6 jugadores, me da igual, que compitan al mejor nivel, que se ocupen de todo lo que tienen que ocuparse, por muy buenos que sean, si están compitiendo con equipos que tienen staff competentes y formados. Y lo de formados lo subrayo mucho porque es un camino que tenemos que recorrer muy largo en los eSports. Sí. El camino de formar correctamente staffs es un camino muy largo. Ya no hablo solo de formación, yo que sé, que existan academias específicas para eSports, lo que sea, que también, sino que de verdad los profesionales que forman parte de los staffs de equipos de eSports estén preocupados de formarse no solo en áreas que tienen que ver con el juego, es decir, en aprender mejores builds, mejores pathings, de estar adaptados al meta, sino en aspectos como la gestión del equipo, la gestión de grupo, sus propias habilidades sociales, cómo comunicarse, habilidades de liderazgo con el equipo. Todas estas cosas son completamente necesarias. Si no hay una cabeza que guíe el barco correctamente, que para mí es el staff, en el barco pueden haber increíbles tripulantes, pero no va a llegar a ninguna parte. Claro. Entonces, para mí, si me preguntaras por algo, eso es lo más importante de todo, lo más importante. Luego, por supuesto, sí que he visto que entre escalones, a nivel mecánico, de macro, los jugadores vienen, es decir, hay un salto cualitativo en cuanto a la calidad de los jugadores. Y algo que me sorprendió bastante y que creía que no iba a encontrar, es que mi experiencia, por ejemplo, en Guasones sí que ha sido encontrarme jugadores más abiertos a aprender cosas nuevas. Cosas que, por la bibliografía que ya había leído, ¿no?, artículos científicos y tal, depende del tipo de jugador profesional que te encuentres. Cuando un jugador lleva mucho tiempo compitiendo y es profesional desde hace mucho tiempo, digamos que ha ido haciendo las cosas, ha ido jugando, ha ido preparándose, tiene unas rutinas establecidas desde hace mucho más tiempo que un jugador menos experimentado. Entonces, los jugadores que llevan más tiempo compitiendo suelen ser más resistentes a cambiar ciertas cosas de lo que ya hacían, aunque sea evidente que no les está funcionando de la mejor forma posible, ¿no? Al final lo que se dice, más vale mal conocido que, ¿cómo se dice? En lo de más vale malo conocido que bueno por conocer. Que bueno por conocer. Pues los jugadores que llevan mucho tiempo compitiendo, ya no es que sean profesionales o no realmente, yo creo que tiene que ver con el tiempo que llevan en la escena y compitiendo, suelen ser más resistentes a que un staff o que alguien del staff venga y les diga que tal vez pueden hacer las cosas de una manera distinta. Y aquí también entra cómo se les introduzca estas ideas. Porque no es lo mismo coger y decir, a ver, esto no se hace así, no tenéis ni idea, vamos a hacerlo de esta manera. El jugador, evidentemente, no lo va a aceptar. Él lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera determinada. A que tú, requiere más tiempo, evidentemente, pero vayas mostrándole poco a poco otra forma de hacer las cosas. Redirigiendo su atención, diciendo, mira, esto lo hemos hecho así. Oye, ¿y si probamos a hacer esto otro? Ayudando a la adaptación. Yo creo que al fin y al cabo es fomentar la adaptación, que deje de estar tan cuadriculado en un modus operandi que si tú estás abierto a la adaptación, estás abierto al crecimiento y a aprender, a seguir aprendiendo. Y aunque sí, yo también considero que eso, ¿no? El estar más tiempo siendo profesional, pues te forjas unas bases estructurales y dices, bueno, así me ha ido bien, ¿no? Es como así me ha ido bien, pues, no sé, no debo por qué cambiar o ejercer un cambio si total, ya más o menos tiro. Pero fomentar, pues eso, la adaptación, la cohesión del equipo, la cohesión con el propio staff
introducirlo a todo y que se sienta pues con ganas de verdad que hacer los Claro, cambios, ¿no? claro. Y fíjate que esto que estamos diciendo Sí. está muy relacionado con lo que hemos comentado antes, de que realmente aquí en los esports no está definido lo del deporte de iniciación, es decir, cuando los niños se apuntan a una academia de fútbol, Ujú. empiezan a enseñarles cosas muy básicas, que no solo tiene que ver con cómo pasarse el balón o cómo chutar, sino qué, es, qué valores es necesario tener a la hora de estar en un equipo, qué es el compañerismo, qué es el Ujú. esfuerzo, qué es la disciplina. Pues fíjate que como este tipo de iniciación y de formación en los esports no suele estar, es decir, no existe como tal como sí que pasa en fútbol, en básquet total, muchas veces, incluso en el ámbito profesional en los esports, al mismo tiempo que trabajas cosas sobre el rendimiento óptimo y tal, tienes que enseñar cosas que corresponderían, y estoy hablando en el profesional, SL, SL2, tienes que enseñar cosas que formarían parte del propio deporte de iniciación, porque si no están esas Claro. cosas, el equipo no va a poder rendir a un buen nivel tampoco. Si un jugador es buenísimo mecánicamente, pero no ha estado en contacto con lo que es ser disciplinado, con lo que es esforzarse, con lo que es ser compañero, cuándo apoyar a sus compañeros, si un jugador no tiene todo eso, realmente podemos estar hablando de que es un buen jugador y un jugador formado para rendir, Claro. realmente no va a poder dar todo lo que podría dar de sí. Entonces, No. muchas veces tenemos que ocuparnos de esas cosas también, al mismo tiempo que les enseñamos ejercicios de respiración, que les enseñamos rutinas, que les enseñamos cómo enfrentarse al juego de una manera distinta. También tenemos que enseñar esas cosas que ya probablemente tendrían que venir de antes, pero que nadie se las ha enseñado. Claro, ahí Entonces, está. hay que hacerlo, claro. Ahí está. Mira, por aquí me han dejado en comentarios un tal Kaffergar. Dice, me da la impresión de que muchas veces en el ecosistema de los esports se entiende vuestro rol únicamente como la persona que se encarga de resolver los conflictos entre players y de ayudarles a gestionar el team. Pero podéis aportar mucho más que eso. De hecho, Kaffergar, hemos estado hablando, Gonzalo y yo, sobre todo al principio, de que la figura del psicólogo cuando entra en un equipo, sobre todo si es un equipo que no está altamente profesionalizado y con distribución de roles, porque, bueno, pues tema económico, tema de propio de personal, ¿vale? El propio psicólogo se encarga de un montón de cosas, de muchas cosas, pues que, bueno, de que el mismo coach o el CEO o lo que sea no se van a encargar porque tienen, sí que tienen su rol predefinido, pero el nuestro es como que todo lo que toque algo mínimamente mental, el psicólogo mínimamente sabrá algo que hacer. Como todo lo que tenga que ver con salud, cualquier tipo de cosa de salud, el psicólogo tendrá que tener algo de base para hacerlo. Mental, absolutamente todo el psicólogo. Hábitos, disciplina, absolutamente todo psicólogo. ¿Que está bien? Sí, al fin y al cabo, ¿por qué? Porque los psicólogos, al menos si estás bien formado con la carrera actualizada y eres una persona ambiciosa que se quiere seguir actualizando y formando, todo eso lo tenemos lo de base y se puede estudiar y se puede aprender, perfecto. Pero luego coincido con Gonzalo con lo que dice de trabajar en la verdadera formación de personal de staff, de enseñar a los propios staff futuros o del propio equipo, pues a que también sepan lo que es y enseñar lo que es disciplina, hábitos, comunicación, adaptación, cohesión, porque no es soy coach porque era buenísimo y se me da muy bien y he enseñado a 5 chavales a cómo jugar y punto. Eso te puede servir para un split en una tercera división, segunda con demasiada suerte, lo que sea, pero es que cuando llegas a lo profesional y te enfrentas, como dice Gonzalo, a equipos con roles muy definidos, con los chavales que solo se tienen que dedicar a jugar porque tienen a su psicólogo, a su formador físico, a su head coach, a su analista y están constantemente acompañando a los chavales, esos tienen muchas más papeletas estadísticamente y sobre el papel de salir victoriosos de una competición. Porque los chavales se encargan de hacer su trabajo y cada persona del staff se encarga de su trabajo. Así Claro, que, o sea, pero la impresión que damos desde fuera los psicólogos, pero eso también es como el estigma, ¿no? O sea, nosotros somos los loqueros, en plan, es sí, que esto se llevan mal, es que este es un tóxico, es que. Y estamos ahí como para decir, venga, chicos, va, cálmense. O como el meme ese de sean claro, amigos, ¿no? Venga, va, demos claro. una mano. Sí, sí, sí. Eso se ve desde fuera, pero el trabajo interno del psicólogo tiene todo esto que acabamos de comentar. Es Claro. muy amplio, muy Sí, amplio. yo creo que ahí hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener que hacer mucho trabajo ahora, el año que viene, el siguiente y el Sí, sí, siguiente, por supuesto. donde
podamos enseñar que hay que empezar a desterrar la idea de que gestionamos el tilt o enseñamos a que los jugadores sepan llevar mejor el tilt o a destiltearse o lo que sea, porque realmente el tilt es la punta del iceberg de un montón de cosas Vaya. que se trabajan antes. Entonces, entiendo que es de las cosas más visibles que hay, pero hay mucho trabajo y mucho que tocar para que un equipo o un jugador cuando se tiltea llegue a ese estado y sepa qué hacer, sepa reconocer primero que está llegando a ese estado, sepa que ha llegado ahí y sepa qué hacer cuando está en ese estado. Entonces, poder hacer frente a esas cosas. Aparte de que el tilt no es uniforme, tú te puedes frustrar por 1000 razones diferentes y no siempre vas a gestionarlo o va a ser adecuado gestionarlo de la mejor manera posible. Entonces, a ver, con esto que quiero decir, es evidente que va a haber clubes que lo que quieran, o sea, lo que pueden aportar, lo que pueden invertir para disponer de los servicios del psicólogo, pues sea menor y entonces el psicólogo va a poder dedicar, esto es como todo, ¿no? Si tú contratas un programador a 2 horas o a 1 hora a la semana, evidentemente a lo mejor se puede ocupar de resolver un problema o 2 problemas concretos, pero no va a poder construir una cosa, una estructura para que tu equipo pueda rendir de la mejor manera posible. Creo que es lógico, ¿no? El tiempo, claro, el tiempo que puede emplear a alguien. Pero sí que también hay que tener en cuenta que hay, dentro de los escalones que tú hablabas antes, hay diferencias también en los staffs. Porque a mí cuando me preguntan, ¿qué hace el psicólogo? Pues aquí viene la famosa respuesta, ¿no? De los psicólogos, que es depende. O sea, depende de un montón de cosas. Y podemos hablar un poquito más de esto si tenemos algo más de tiempo, pero depende de un montón de cosas. Porque depende primero de con qué personas vas a compartir el staff. Es decir, el psicólogo va a compartir staff con más personas y esas personas tienen su propia historia de aprendizaje, su propia forma de trabajar, sus propios aprendizajes, lo que sea, ¿vale? Su propia formación. Entonces, tú vas a tener que amoldarte a ese nuevo equipo y ese equipo va a tener que amoldarse a ti. Es decir, vamos a tener que construir juntos algo que nos ayude a empujar el equipo hacia adelante, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Bueno, pues lo primero es que depende de con quién vas a trabajar. Lo segundo es que depende de la formación que tienes tú como psicólogo y de las habilidades que tienes como psicólogo. Porque si tú tienes unas fortalezas, como hay tanto espacio que ocupar muchas veces, incluso en equipos profesionales, no solo pasa en los amateurs, como hay tanto espacio que ocupar, yo cuando empiezo en un club, o incluso con un jugador solo a trabajar, pero cuando tienes una sesión, 2, 3 con ellos, lo ves, tal, evalúas la situación, delante de mí aparecen un montón de rutas disponibles, un montón de caminos disponibles, ¿no? Cosas a trabajar, salen un montón. Pero tú vas a tener que decidir, que el tiempo no es infinito. Tú vas a tener que decidir qué caminos escoger, o sea, en qué vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar. Entonces, vas a tener que seleccionar qué trabajar por fuerza, ¿vale? Por fuerza sí o sí. Entonces, va a depender del tiempo que tengas, del esfuerzo que puedas emplear en ello, de con quiénes vas a trabajar en ese club, es decir, tu staff, tus compañeros de staff. Va a depender de, digamos, la estructura que tiene el club. ¿Es un club que tiene mucha estructura y que vas a poder trabajar mucho tiempo con ellos o menos? Entonces, y una vez tengas eso claro y puedas, teniendo todos esos caminos, vas a poder seleccionar qué camino seguir, normalmente a veces te dan libertad absoluta, como ha dicho Joel, y entonces, como has dicho tú, y entonces, pues, puedes escoger tú con más libertad qué camino coger, y otras veces, que para mí es lo ideal, si estás bastante tiempo trabajando con ese equipo, vas a hablar con el staff y vas a decir, mira, podríamos hacer esto, ¿qué preferís? ¿Cómo trabajamos? ¿Trabajamos esto? Esto es mejor por esto, pero esto... Entonces, de manera conjunta, ¿no? Lo que se dice trabajo interdisciplinar, ¿no? Todos juntos, Claro que sí. decidir cómo vamos a trabajarlo. Y una vez tenemos esto, todos estos depende, ¿no? Todos estos depende. Aquí tenemos la pista, ¿no? De que el rol del psicólogo puede variar de un club a otro. Una vez tenemos todo esto, podemos ver que el trabajo del psicólogo va a tener mucho que ver con cómo uno define su rol, lo que tiene alrededor, y si asumimos eso, y os tuviera que dar un resumen, ¿vale? De lo que hace un psicólogo, yo os diría, al menos como me veo yo, ¿vale? Soy un entrenador no entrenador, ¿vale? Es decir, los clubes tienen su entrenador, o sus entrenadores sobre macros, sobre
positional, strategic, lo que sea, el head coach, por supuesto. Tú lo que vas a hacer, y todos ellos trabajan aspectos del juego, ya sea macro, micro, builds, todo. Ellos trabajan aspectos del juego. Tú vas a trabajar aspectos que no forman parte per se del juego, sino tú vas a trabajar habilidades psicológicas, tú vas a trabajar con ellos la concentración, tú vas a trabajar con ellos que sepan qué son las emociones, qué es un proceso, cómo vivirlas, cómo gestionarlas cuando aparecen. Que un jugador o un equipo pueda rendir al 100% depende de cómo son de buenos en el juego y del estado mental en el que se encuentran en cada momento. Totalmente. Si tú una de las dos patas no las cuidas, cuando el equipo deba rendir, no podrá hacerlo. Y estoy hablando antes de una partida, durante una partida, una jugada, una mala decisión, una jugada en contra. Entonces, como yo lo veo es de esta manera. Soy un entrenador que normalmente, o sea, un no entrenador, Sí. te ocupas de desarrollar a los jugadores, de desarrollar al equipo de manera conjunta y también de, a veces, desarrollar y asesorar al resto del staff al mismo tiempo que aprendes del propio staff tú. Claro que sí. Entonces, eso es un poco el resumen sería un entrenador, no entrenador. Es decir, eres una figura que entrena aspectos que no son solo del juego, pero que sí que afectan a cómo juegan y cómo van a jugar de bien en cada momento. Incluso hablando de lo del estado mental, a mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ahora justamente que empezará a jugar Koi ahora, su partido de playoff. Yo me viene a la cabeza Koi, por ejemplo, porque sus jugadores son unos chicos buenísimos, pero, por ejemplo, ellos considero que de la parte externa reciben muchísima presión, barra, a veces hasta se le puede llamar acoso, ¿no? Por redes sociales, y es Sí. que el estado, o sea, yo me encantaría conocer, solo por estudio, o sea, cómo gestionan semejantes cosas que llegan a pasar, ¿no? Sobre todo, podemos poner el ejemplo que casi siempre pobrecito sale en Trending Topic, que es el jugador Coldo, ¿no? Que Sí. acaba siendo siempre el punto de mira de crítica o a veces incluso, ¿no? Como de decir cosas buenas, ¿no? Pero muchas Sí. más veces de crítica. Y bueno, también algunos otros jugadores como Seas, tal. Pero que al fin y al cabo es como que no dejan de ser chavales, o sea, al fin y al cabo son jovencitos, tío. Entonces, y están metidos en el tema de esports, están metidos en un mundo de internet completamente, donde el mismo internet es muy troll de por sí, donde el mismo público al que le dan entretenimiento es a la vez un público destructivo, que por eso por una de las partes que no me gusta de que los esports se conviertan en deporte es que aprenda del deporte tradicional las cosas malas, por ejemplo, el fandom del fútbol, el fandom este extremista, destructivo, de este equipo es una Sí. mierda, de este jugador. O sea, esto traerlo a un bebé como los esports es matarlo ya, y por desgracia lo veo mucho y me da mucha pena. Demasiado, sí. Que se ve demasiado ya de medirse los egos, de tirar el suelo por el suelo a otro. Y de no, pero es competitividad, ya, pero competitividad. Si te empiezas a cagar en la de su madre, de Claro. no sé qué, y a desearle, no es competitividad, eso es ser Claro. tóxico y de ser mala persona, pero como pasa en el fútbol, o sea, que incluso los mismos padres cuando llevan a sus hijos al fútbol se gritan entre ellos y son chavales de 10 años, 8 años pegándole 4 patas a la pelota, que el niño que el niño está pensando, luego en irse a casa, ves que hay para cenar, y el Sí. padre diciendo que metas gol al subnormal del no sé qué, y tú, madre, amor hermoso. Claro. Y estas Sí. cosas se está pasando ahora también en los esports. Es como. Yo, por ejemplo, como psicólogo, me veo mucho en post de intentar traer con el máximo contenido con las personas que hablen, los equipos que hable, de intentar siempre traer pues el buen rollo, el cero toxicidad, el no alimentar a este tipo de troll, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Internet es súper hostil y se debe de intentar poner de moda, aunque sea casi imposible, pero yo intentaría poner de moda el buen rollismo, el que nos llevemos bien, el compañerismo, la rivalidad, pero la rivalidad sana, la rivalidad de que, oye, hemos perdido contra ti, pero te doy la mano, lo habéis hecho de puta madre. No, tío, vosotros lo habéis hecho aún mejor. Joder, eso literalmente sería ultra maravilloso. Y hay gente que lo hace, pero lo opaca todo lo malo que hay detrás. O sea, toda la gente que no hace eso, que mancha Sí. a los jugadores. ¿Y qué pasa? Y tú como psicólogo también lo sabes. Por desgracia, las personas hacemos una fijación mucho más profunda a un comentario malo que a 100 buenos. Sí. Y esto incluso, no sé si tú has trabajado a lo mejor con streamers o con creadores de contenido, has tenido de forma individual
trabajo con ellos. Concretamente no, con streamers. Sí que algunos de mis jugadores también streamean frecuentemente y tal, pero así específico no. Pues cosas de que a veces ven Yo no tengo lo que son streamers como tal tampoco, pero yo pues de otros psicólogos pues me han comentado Mm, siempre con el tema de nunca revelar nombres, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? El claro, código deontológico, pero se sí, comentan casos, pero bueno, es que no es tampoco algo muy raro lo que voy a decir, pero porque los mismos streamers lo dicen en redes sociales. Que ellos mismos, o sea, cuando suben un vídeo, hacen un directo y todo el mundo está en el chat, ¡wow, qué puto amo, jaja, qué divertido! Y como uno ponga, dice, vaya pedazo de mierda, has perdido tu toque, a esto no sé qué. Ese sí, streamer se va a quedar 10 minutos quizá dándole vueltas a ese comentario, y es solo uno, ¿eh? sí, 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 Mientras hay miles que le están diciendo que eres el puto amo. perfectamente. Eso ocurre y les puede ocurrir a los jugadores también. Y lo que decías tú, al final, un jugador o un streamer recibe tropecientas mil influencias positivas y negativas por todas partes. Desgraciadamente, el asunto hay mucha gente que da el argumento de no, por internet o los esports, pues como la vida misma, ¿no? Influencias positivas y negativas. Gente tonta y gente que no es tonta. Pero tenemos, ¿no? Todo el factor del anonimato en Ujú. internet, lo cual amplifica mucho estos comportamientos pues, tóxicos, comportamientos al final que no respetan, ¿no? A las otras personas. Y es algo que evidentemente hay un camino enorme por recorrer en Internet, en la creación de contenido, en los esports. Todos comparten la misma vía, que es Internet, el anonimato, el remoto, ¿no? Que no estamos inmediatamente cara a cara, uno enfrente del otro. Claro. Entonces, este tipo de cosas pueden llegar a ser muy relevantes también para los jugadores a nivel profesional. Porque imaginar un jugador normalmente, aparte, siempre decimos no la parte del ego, pero muchos jugadores profesionales tienen una parte de ego que sinceramente es necesaria porque si no probablemente no habrían llegado donde han llegado. Es decir, todo depende cómo tú gestiones tu propio autodiálogo Ujú. y lo que tu propio autoconcepto, ¿no? Y tu propia autoestima. Entonces, hay una parte de ego que es deseable y que si no la tienes, probablemente ese jugador no estaría donde está. Y luego sí que hay otra parte que el jugador, cuando recibe comentarios negativos, etcétera, etcétera, un jugador que tiene mucho ego, generalmente, a nivel profesional, yo diría, los mejores jugadores también tienen gran capacidad autocrítica. Tienen la parte buena de ese ego que les ha permitido luchar y sobreponerse a todas las dificultades que han ido encontrando para llegar donde están. Ujú. Y también tienen una gran capacidad autocrítica precisamente porque si han podido mejorar tanto es porque la han tenido y han sabido ver cuando también la han ido aprendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, por supuesto. Eso es algo, no es algo con lo que se nace o no se nace. Por Claro. supuesto que no. La han podido ir desarrollando también. Pero generalmente un jugador profesional, con gran capacidad autocrítica también, cuando comienza a recibir hate porque ha tenido una mala partida, un jugador cuando juega, cuando está compitiendo, se juega mucho. Sí. Se juega su carrera, se juega estar en el equipo en el que está probablemente, se juega poder saltar a un equipo mejor, su salario, ¿cómo se dice? La influencia social, ¿no? Es decir, cómo se muestra entre los demás, si ha Sí, sí, jugado bien, sí. si ha jugado mal, todo esto, su prestigio. Cuando un jugador juega, se juegan muchas cosas. Entonces, un jugador, cuando ha tenido una mala partida, un jugador profesional, cuando tiene una mala partida, generalmente va a tener muchas razones para hacer autocrítica. Va a tenerse a él mismo, va a tener a sus compañeros, va a tener al staff, va a tener a su club. Cuando comienza a recibir hate o comportamientos tóxicos sin parar, insultos, lo que quiera ser, el jugador puede quedarse ahí, puede empezar a surgir, ¿no? Sentimientos de culpabilidad, Sí. etcétera, etcétera. Y no voy a decir quiero decir, la culpa es una emoción más como tal y hay que aprender a gestionarla, igual que la tristeza, igual todas las emociones tienen una funcionalidad, pero cuando estamos machacando a alguien, podríamos conseguir que esa culpa acabe convirtiéndose en algo anómalo, ¿no? Y que ataque constantemente a ese jugador. Y como digo, normalmente un jugador va a tener 1000 razones para hacer autocrítica y no va a necesitar que 200 personas se tiran encima de él. Eso también estoy muy de acuerdo, porque el mismo jugador sabe exactamente todo lo que está sucediendo y que Pepito 28 le diga, es que la caga siempre no sé qué. No, Claro, no es necesario, o sea, pero
al fin y al cabo es una putada porque es que reeducar a la población Sí, mundial es una tarea imposible. Entonces, nosotros como perfiles de psicólogo, lo claro, único que podemos hacer es darles estrategias pues, a estos creadores de contenido, a estos jugadores, para que exacto. sean más resilientes y sean capaces de, pues, de solo fijarse en ellos mismos y en sus seres queridos o su equipo, y cualquier comentario ajeno que le entre por aquí, le salga por aquí, porque es que es lo único que nos queda. Porque te digo, o reeducamos a la sociedad mundial, que Claro, es imposible, o les nada, damos herramientas a nuestros chavales para que sean barreras impenetrables, que tengan solo su propia autocrítica, que a veces también, por desgracia, como por cómo está también toda la situación de la vida, a veces se pasan a veces de autocrítico y se autoflagelan mucho y son bastante, tienen una autohabla bastante negativa y eso hay que trabajarlo. claro. Y ya está, y centrarse en eso e intentar, pues eso, darles herramientas para que lo que viene de fuera, cuando viene esa ola de hate, pues que sepan totalmente surfearla y pasar de ello. Y al fin y al cabo también, cuando conseguimos que se pase del hate, o sea, yo soy de las personas que cree que el tema del hate también existe y sale porque se le da bola, ¿vale? Porque hay alguien que Mm, responde. Ya no a lo mejor la misma persona, sino del mismo fandom. O sea, cuando se meten, por ejemplo, mm, con Coldo, pues viene alguien que defiende a Coldo y le llama al que se ha metido con Coldo, le llama de todo también. sí, El que mete mierda, aparte de que puede ser por muchos factores de pues, que no tiene autoestima, porque tiene problemas si los canaliza por internet, o sea, dándole también una versión psicológica, ¿no? O sea, mm, quien mete mierda en internet o en la vida real o pretende hacer el mal, podemos hablar de psicopatía, o podemos hablar meramente de que tiene problemas y los canaliza haciendo sentir mal a los demás, ¿vale? sí, También lo que busca son una cadena de reacciones negativas en el resto de personas o en la misma persona a la que ataca. Entonces, cuando esa persona que ha metido hate recibe ese odio que estaba buscando, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ha conseguido su meta. sí, El que ha caso sido es que reforzado, claro. exacto, básicamente viene de la teoría del refuerzo. Mm, Entonces, cuando se le deja de reforzar una conducta a un hater, o sea, una persona que. O sea, tú imagínate lo triste que tiene que ser, pues, en un tuit de muchas interacciones, que alguien diga algo malo y que tenga cero interacciones, que no le diga claro, nadie nada a ese tío. Es que ya directamente, por no tener ninguna interacción, lo borraría de la vergüenza. O sea, decir, qué vergüenza, ¿sabes? O sea, sí, entonces dejaría, o sea, automáticamente la cabeza diría, buah, pues no estoy llamando la atención, que era lo que pretendía. mm, Pero lo dicho, o sea, esto al fin y al cabo son estrategias de psicología pues muy enfocadas a X términos, pero nos tenemos que centrar en ofrecer, lo hemos dicho al principio y lo decimos ahora, nosotros como psicólogos, nuestra tarea es, en el equipo en el que estemos, en el lugar donde estemos, es ofrecer al staff y al equipo, pues un bienestar completo, cubrir las necesidades psicológicas básicas, ayudar en su rendimiento óptimo y que al fin y al cabo se sientan satisfechos, porque sí, también es eso, ¿no? Es decir, estás en un equipo, estás compitiendo, tienes muchas cosas, pero tienes que disfrutar de lo que haces, saber disfrutar de la vida. claro, Y hay veces que estás tan mal que vives la vida en modo autopilot y, joder, y pasas de todo, tío. Y eso tampoco, ¿sabes? O sea, tienes que estar ahí claro, también para decirle, claro. tío, hay que volver a disfrutar de todo, a enseñar otra vez lo bonito de las cosas. Y bueno, y también mucho el tema de eso, de cosas elementales como disciplina, Mm, hábitos y esas cosas, ultra importante. De hecho, el tema de disciplina últimamente le estoy dando muchísimas vueltas porque noto que el tema de disciplina es algo que sí que podría beber los esports del deporte tradicional, que sí que lo tiene a muerte, o incluso de mm, las artes marciales, ¿no? La sí, sí, disciplina sí, es algo que es brutal cuando se lleva bien y se hace bien. sí, 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 Y bueno, y a los esports le queda, le falta mucho, pero claro, bueno, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Para intentar hacer un poco de pico y pala claro. y otorgárselo a los jugadores. Ya, hay una cosa que has dicho tú, se me ha desenfocado la cámara, no sé por qué. Ahí se enfoca un poquito, a ver si vuelve en sí. A ver si vuelve un poco. Parece, Si parece quieres que. la quito y la pongo. A ver, prueba a hacerlo, sí. Vale, A ver a ver si funciona. Vale, ahora, sí. sí. Coméntame, ¿qué me quieres Vale, decir? hay una cosa que me ha pasado con algunos entrenadores que he hablado, no necesariamente de equipos en los que he estado, sino a Sí, sí. veces he hablado con otros cuerpos técnicos, con otros equipos y tal, porque algún entrenador me ha preguntado algo o lo que sea, y algunos tienen, no sé por qué, la imagen, probablemente sea problema nuestro, ¿eh? De cómo hemos enfocado ciertos discursos o cómo hemos lanzado algunos mensajes que tienen la falsa percepción de que somos el buenrollismo personificado en el sentido de que creen que
es completamente inválido echar bronca o inducir a la disciplina o que creen que nosotros decimos que ser duros, que los entrenadores sean duros no es correcto, que es inválido. Y para nada, yo solo quería decir que hablemos de bienestar en los jugadores y de rendimiento. A veces el rendimiento y el bienestar pasa por pasar por momentos difíciles Claro. también y por ser duro en momentos difíciles. La clave es hacerlo no porque sea de manera sistemática ser una piedra con los jugadores o ser duro con ellos de manera sistemática, sino hacerlo de una manera plenamente consciente y persiguiendo ciertos objetivos y saber como entrenadores y también como psicólogos, porque muchas veces ya te digo que si eres un entrenador no entrenador, tienes que actuar a veces como un entrenador algo ligeramente distinto. Entonces va a tener que comunicarte a veces parecido a cómo se comunican ellos. Pero la clave es saber que tú puedes comunicar, al final, comunicar e influir sobre los jugadores es liderar, ¿vale? Y tú puedes liderar de muchas maneras distintas en función del momento. Puede ser que en muchos momentos hace falta ser duro y tener mano dura y en otros momentos puedes tomar otras estrategias. O sea, solo quería decir que hay que tener en cuenta que hablemos de bienestar y rendimiento no significa que todo es buen rollo o que los entrenadores no pueden ser duros, para nada. Los entrenadores pueden y en muchos momentos deben ser duros, sobre todo cuando el equipo no ha pasado por ciertos procesos antes. Claro. Pero hay que saber cuándo, cómo, por qué y también conocer otras estrategias y que hablemos de salud no es porque no se pueda frustrar a un jugador o no se pueda dar un toque a un jugador y entonces que se sienta mal por un momento. No, para nada. Es porque la salud hay que verla de una perspectiva mucho más global porque es lo que nos va a ayudar, es una herramienta más, aparte que somos personas, eso por supuesto, ¿no? Pero es una herramienta más que nos va a llevar al rendimiento y que nos va a acercar hacia donde queremos ir, que es que el equipo gane, que funcione bien, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece algo bastante importante para los staffs y para los clubes también en general, ¿eh? No, la verdad es que esto que comentas es que coincido completamente. O sea, se nos tiene que dejar de ver como esos entes de psicólogos. Ay, qué buenos son. Todo es con palabritas, con no sé qué. Obviamente nosotros tenemos ese don de saber que mediante las palabras y los pensamientos podemos inferir en muchas cosas para ayudar a los demás. Pero Claro. tenemos que entender en qué contexto estamos, en qué situación estamos viviendo, dónde nos encontramos, cómo debemos proceder. Y es totalmente lógico que la disciplina, Claro. la llamada de atención para que alguien vuelva en sí otra vez o si alguien se está pajareando un poco, es decir, a veces es necesario coger y pegarle un chillo y decirle, oye, espabila que te quiero aquí otra vez, ven aquí ahora mismo, deja de hacer lo que te estoy diciendo y vente. De mil formas, cada uno lo comunica de mejor o menor o peor manera, pero es necesario, sobre todo hablamos del apartado del rendimiento, en el alto rendimiento, en la élite de todos los demás deportes, también van a fuego. ¿Pero por qué van a fuego? Porque se le exige a ese jugador, a ese deportista, se le debe de exigir un alto nivel en todo lo que hace, ya sea su entrenamiento, hasta, bueno, si nos ponemos incluso a ser piquismiquis, en un entrenador de fútbol de élite, te va a prohibir las fiestas, te va a controlar la comida, te va a controlar lo que haces todo el rato. ¿Pero por qué? Porque tú, ¿dónde te has metido? ¿Qué estás? Claro. ¿En el equipo del barrio que no está ni en la cuarta división? No, estás en primera división cobrando 20 millones al año y tienes que hacer algo para merecerte eso. Claro. Estás en Superliga, estás en League y quieres ganar los Worlds, ¿vas a tocarte la flor y vas a hacer lo que te dé la gana y te llama la atención y vas a pasar? No, vas a estar a pie de cañón y lo que te digan va a misa y tú con la orejita puesta. Claro, ¿a qué has venido? Esa es la pregunta, es que ¿a qué has venido? Has venido a mejorar y a ganar, ¿no? Claro. A las dos cosas. Pues entonces, Atente a las consecuencias. claro, para mejorar y ganar, desde luego que vas a tener que dar de ti muchas cosas. Y si hasta ahora no las has dado, las vas a tener que empezar a dar a partir de ahora. Y todo eso, evidentemente, en muchos equipos muchos equipos no es un proceso que hay que recorrer. Es decir, tampoco podemos pretender. O sea, va a requerir más trabajo por parte del staff. Ya no hablo del coach solo, ahora estoy hablando ya del staff. Va a requerir mucho más trabajo por parte del staff que si vienen jugadores que no han tenido
ciertos hábitos o cierta disciplina o cierto compromiso antes, no va a pasar y va a ser un clic normalmente. Vale, ya entra el jugador y porque yo le digo 2 frases, ya va a ser el jugador más disciplinado del mundo y el más comprometido. Pues Que no, no va, funciona que va, así. que va, que va. Claro, va a ser un largo proceso donde el jugador va a tener que aprender cosas del staff y va a tener que ir descubriendo también muchas cosas por su parte. Y ahí va a estar también parte del secreto del staff también, que le ayude a descubrir ciertas cosas y a veces incluso le ayuda a descubrirlas mucho antes de lo que las descubriría por él mismo, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas son necesarias para mí, para que un equipo funcione. Y para mí, por ejemplo, sin ir más lejos, Guasones no ha sido la excepción. Quiero decir, las problemáticas que se repiten con cierta intensidad o con otra, ¿vale? Pero las cosas, los asuntos a trabajar en general. Otra cosa será la forma, el rol que tú puedas ocupar más o menos como psicólogo tal, pero los asuntos a trabajar entre distintos equipos suelen ser el mismo. Sí que es verdad, suelen ser los mismos. Sí que es verdad que cada equipo ha recorrido cierto camino cuando tú has llegado. Es decir, algunos han hecho ciertos aprendizajes ya y otros no. Pero los asuntos a trabajar suelen ser los mismos siempre. Y Guasones ha sido una más. Guasones ha sido un proceso de construcción desde el principio también. Y si Guasones ahora mismo es capaz de competir a buen nivel, los jugadores son capaces de jugar las partidas, no significa que no vayan a pajarear nunca, pero si son más o menos capaces de jugar partidas y de jugar hasta el final, como por ejemplo la última partida de la serie contra Case, que estaba complicada, aunque por draft estaba mejor de lo que creemos que estaba mejor de lo que tal, pero en general, si estaba complicada y los chavales jugaron hasta el final es porque eso se ha construido a lo largo de toda la temporada. No todos los equipos pueden hacer eso. Entonces, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, no, no. O sea, yo considero que es que ese trabajo también se nos ve los psicólogos como que es en plan, nada, esto en una semana, ¿no? Incluso a veces hay equipos que quieren psicólogos y dicen, no, mis chavales no están ganando nada, a ver si para dentro de 2 semanas o 3 que lo ganen todo. Y tú pensando, a ver, ¿qué te crees que has fichado aquí al Magia Borrás o qué? O sea, es que jugar una partida hasta el final, incluso cuando vas perdiendo, cuando están las cosas en contra, etcétera, etcétera, es que eso también es compromiso por parte de los jugadores, disciplina por parte de los jugadores, esfuerzo por parte de los jugadores, todo eso no viene de la nada y no es, el psicólogo es un factor más que ha estado ahí para que todo eso se trabaje. Pero quiero decir que eso es un proceso largo de trabajo que se tiene que ir construyendo. Entonces, nos tenemos también que olvidar de procesos como no, tenemos aquí un equipo como un ente pasivo, ¿no? Tenemos aquí un equipo de 5 jugadores que lo que quiero es que juguéis hasta el final, ¿no? Vale, pero ¿qué vamos a hacer como staff para que eso pueda llegar a ocurrir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como staff también. Claro, exacto. ¿Cómo damos las herramientas? O sea, no me vale solo la premisa. Tenemos que buscar el procedimiento. ¿Qué le vamos a dar al equipo? Porque si queremos que llegue hasta el final, nosotros como staff, ¿qué vamos a otorgar al equipo? ¿Qué vamos a darle para que puedan hacer esa premisa que estamos buscando? Claro. Y es lo que tiene que entender la gente. No son cosas de una semana para otra. Son cosas